Arthur caminaba por la amplia avenida que llevaba al parque, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el suelo. La brisa nocturna acariciaba su rostro, pero no lograba disipar el nudo en su pecho. A sus 62 años, la vida le había arrebatado demasiado. Primero, la muerte de su esposa 5 años atrás. Luego, el diagnóstico médico que, apenas unas semanas antes, le había confirmado una grave afección cardíaca. Desde entonces, cada día se sentía como una cuenta regresiva. Dueño de una exitosa empresa de consultoría financiera, Arthur había dedicado su vida al trabajo. Sin embargo, en los últimos meses, la pasión por su carrera había menguado. Los días se tornaban monótonos, las reuniones le parecían interminables y, al llegar la noche, la soledad en su apartamento se volvió un recordatorio cruel de lo que había perdido. El parque se había convertido en su refugio nocturno. Caminaba sin rumbo fijo, intentando aquietar los pensamientos que lo atormentaban. Esa noche no era distinta. Se adentró en los senderos iluminados por farolas tímidas y escuchó el crujido de las hojas secas bajo sus zapatos. Mientras avanzaba, sintió una mirada sobre él. A unos metros de distancia, un pastor alemán de pelaje oscuro lo observaba con una quietud inquietante. El animal parecía acostumbrado al parque, como si fuera su hogar. Arthur lo notó varias noches atrás, siempre en la misma zona, siempre observándolo con curiosidad, pero sin acercarse. No le dio importancia. Un perro callejero más, pensó. Su mente estaba ocupada en asuntos más urgentes. Sintió el peso de su diagnóstico oprimiendo su pecho, el recordatorio constante de su fragilidad. Respiró hondo y siguió caminando, sin saber que esa sería la noche que cambiaría su vida para siempre. Arthur avanzaba por el sendero con pasos pausados. La brisa nocturna seguía siendo la misma, pero esa noche su cuerpo se sentía más pesado. Un leve malestar en el pecho le hizo fruncir el ceño. No era la primera vez que lo sentía en los últimos días, pero esta vez era diferente. Siguió caminando, intentando ignorarlo. Aceleró un poco el paso, creyendo que el movimiento disiparía la sensación incómoda. Sin embargo, en lugar de mejorar, el dolor se intensificó. Era como si una mano invisible se cerrara en torno a su pecho, apretando sin piedad. Se llevó una mano al corazón y se detuvo. Su respiración se volvió errática, su vista se nubló por segundos. Sacó su teléfono del bolsillo, pero antes de poder desbloquearlo, sus dedos torpes lo dejaron caer al suelo. El pánico se apoderó de él. Trató de agacharse para recoger el dispositivo, pero sus piernas ya no respondían con firmeza. Un mareo lo envolvió y, sin poder resistirlo, cayó de rodillas en la grava del sendero. Su corazón latía de manera descontrolada, cada latido más errático que el anterior. Intentó pedir ayuda, pero su voz se perdió en la inmensidad del parque vacío. Su campo de visión se estrechó y la fuerza lo abandonó. Finalmente, su cuerpo cedió, desplomándose en la fría tierra. A pocos metros, unos ojos atentos no perdieron detalle de lo que ocurría. El pastor alemán, que había observado a Arthur durante noches, levantó las orejas al notar que el hombre no se movía. Con un instinto afilado por la supervivencia, comprendió que algo andaba mal. Sin dudarlo, el perro se puso en marcha. El pastor alemán se acercó con cautela, olfateando el aire en busca de señales de vida. Al llegar junto a Arthur, empujó su brazo con el hocico, intentando despertarlo. No hubo respuesta. Su respiración era débil y entrecortada. El instinto del perro se encendió con urgencia. Giró la cabeza en todas direcciones, buscando a alguien que pudiera ayudar. Pero el parque estaba en silencio, vacío a esa hora de la noche. Solo las hojas secas crujían con el viento. Bravo barra inversa, aunque aún no tenía nombre, sabía que no podía quedarse quieto. Su mirada se posó en el teléfono caído a un par de centímetros de la mano de Arthur. Se acercó y, con un movimiento ágil, lo atrapó con el hocico. Sujetándolo firmemente, comenzó a correr por el sendero, ladrando con desesperación.
A la distancia, un corredor solitario redujo el paso al escuchar los ladridos insistentes. Miró a su alrededor, tratando de encontrar el origen del sonido. De repente, vio al perro corriendo en su dirección con algo en la boca. El animal se detuvo frente a él y dejó caer el teléfono a sus pies, ladrando aún más fuerte, moviéndose con impaciencia. El hombre frunció el ceño, sorprendido por el extraño comportamiento del perro. Miró a su alrededor y entonces lo vio, una figura inmóvil en el suelo, a unos metros de distancia. Sin perder tiempo, corrió hacia Arthur. Se arrodilló junto a él y, al ver su estado, sacó su propio teléfono para llamar a emergencias. Mientras describía la situación a la operadora, sintió la presencia inquebrantable del pastor alemán a su lado. El perro no se apartó en ningún momento. Permaneció junto a Arthur, su respiración acelerada pero sus ojos llenos de determinación. Como si supiera que su misión aún no había terminado. Arthur despertó con la vista borrosa y un pitido en los oídos. La luz blanca del techo le resultó cegadora, y el olor a desinfectante le confirmó que estaba en un hospital. Trató de incorporarse, pero un peso en el pecho y la punzada en su brazo lo obligaron a quedarse quieto. Un monitor cardíaco pitaba a su lado, registrando cada latido con precisión mecánica. «Señor Bennett, quédese tranquilo», dijo una voz femenina. Era una enfermera de mediana edad, con expresión serena. «Ha tenido un infarto, pero llegó a tiempo». Arthur parpadeó, tratando de recordar cómo había llegado hasta allí. Fragmentos de memoria regresaron a su mente, el parque, el dolor en el pecho, su cuerpo desplomándose en la tierra fría. Pero después, nada. ¿Cómo? Su voz salió ronca, la garganta reseca. Un joven corredor llamó a emergencias. Dijo que un perro lo guió hasta usted. Arthur frunció el ceño. ¿Un perro? Sí, un pastor alemán. Según el testigo, el animal insistió en llevarlo hasta su ubicación y no se apartó de su lado hasta que llegó la ambulancia. Arthur sintió un nudo en el pecho, esta vez no por la enfermedad, sino por la emoción inesperada. Recordó vagamente la silueta oscura de aquel perro que siempre lo observaba desde la distancia. ¿Era posible que hubiera sido él? Un par de horas después, mientras Arthur reposaba en su habitación, recibió la visita del joven que había llamado a la ambulancia. «Me llamo Daniel», se presentó con una sonrisa. «Solo quería ver cómo estaba». Arthur le estrechó la mano con la poca fuerza que tenía. «Gracias. Me salvaron la vida». «No fui yo», dijo Daniel con una leve risa. «Fue ese perro». Jamás había visto algo así. Parecía que sabía exactamente lo que hacía. Arthur desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo imparable, indiferente a lo que había sucedido esa noche. Pero en su interior, algo había cambiado. No solo había recibido una segunda oportunidad, sino que debía su vida a un perro callejero. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que aún le quedaba algo por hacer. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más relatos conmovedores. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo estas historias. Pasaron 3 días antes de que Arthur recibiera el alta. Aunque su cuerpo aún se sentía débil, su mente estaba inquieta. No podía dejar de pensar en el perro que lo había salvado. Se repetía una y otra vez la escena que Daniel le había descrito, aquel pastor alemán corriendo por el parque, ladrando desesperado, buscando ayuda. Tan pronto como pudo, Arthur volvió al parque. Caminaba con cautela, su médico le había recomendado reposo, pero la urgencia en su pecho era más fuerte que cualquier advertencia. Sus ojos escudriñaban cada rincón del sendero. Y entonces lo vio. Allí, en el mismo banco donde lo había visto tantas noches antes, el pastor alemán descansaba con la cabeza apoyada en sus patas. Parecía indiferente al mundo, observando a la gente pasar sin demasiada curiosidad. Pero cuando Arthur se detuvo a pocos metros, el perro levantó la cabeza. Por un momento,
Ambos se quedaron en silencio, estudiándose mutuamente. Arthur sintió una extraña conexión, una especie de gratitud que iba más allá de las palabras. Con lentitud, sacó del bolsillo un pequeño trozo de pan que había traído consigo. Lo extendió en dirección al perro, sin acercarse demasiado. «Gracias», murmuró. El pastor alemán inclinó la cabeza, como si entendiera. Luego, con cautela, se levantó y avanzó un par de pasos. Olfateó el aire y, tras unos segundos de duda, tomó el trozo de pan con suavidad. Arthur sonrió. El vínculo estaba forjándose. Arthur regresó al parque al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Cada vez, el pastor alemán lo recibía con un poco menos de desconfianza. Primero aceptaba la comida con cautela, luego se quedaba a su lado unos minutos más y, finalmente, comenzó a caminar con él por los senderos. No había palabras entre ellos, pero no eran necesarias. Una tarde, cuando Arthur se levantó del banco para marcharse, el perro lo siguió sin dudar. «¿Vienes conmigo?», preguntó Arthur, sorprendido. El pastor alemán solo lo miró con aquellos ojos llenos de determinación. Arthur suspiró, sintiendo una calidez en el pecho que no experimentaba desde hacía años. «Está bien», dijo. «Vamos a casa». Lo llevó en su auto hasta su residencia, una casa espaciosa pero solitaria, donde la ausencia de su esposa se sentía en cada rincón. Preparó un rincón en la sala con una manta y un cuenco de agua. El perro olfateó el lugar, inspeccionando su nuevo hogar con la misma cautela con la que había observado a Arthur en el parque. «Supongo que necesitas un nombre», murmuró Arthur, cruzándose de brazos. Pensó en la noche en que el perro había corrido para salvarlo, en su valentía, en su inquebrantable lealtad. «Bravo», dijo finalmente. El pastor alemán levantó las orejas al escuchar la palabra. «Sí, te queda bien», afirmó Arthur con una sonrisa. Los días pasaron, y la rutina de Arthur cambió por completo. Ahora tenía compañía en sus mañanas y en sus noches. Bravo no solo se convirtió en su sombra, sino en su impulso para salir adelante. Una tarde, mientras le acariciaba la cabeza, Arthur sintió una pregunta formarse en su mente. ¿Qué pasaría con otros perros como Bravo que no tuvieran la misma suerte? Esa noche, investigó sobre el abandono de perros en la ciudad. Las cifras eran alarmantes. Muchos como Bravo no encontraban un hogar, no sobrevivían el invierno, no tenían una segunda oportunidad. Arthur cerró la laptop y miró a Bravo, dormido a sus pies. Había sido rescatado por un perro callejero. Tal vez era momento de hacer lo mismo por otros. Arthur despertó al día siguiente con una idea fija en su mente. No era solo un pensamiento pasajero, era una certeza. Iba a hacer algo por los perros abandonados. Pero, ¿por dónde empezar? Tomó su laptop y comenzó a escribir un plan. Necesitaría un espacio, recursos, permisos. Su instinto empresarial le decía que esto no sería fácil, pero después de todo lo que había pasado, nada podía detenerlo. El primer obstáculo llegó más rápido de lo esperado. Llamó a varias organizaciones y dependencias municipales para averiguar sobre permisos y regulaciones. La burocracia era abrumadora. Las respuestas eran vagas, los trámites largos y las exigencias estrictas. Señor Bennett, entiendo su intención, pero abrir un refugio requiere mucho más que buena voluntad, le dijo un funcionario por teléfono. Necesita financiamiento, personal capacitado y cumplir con normativas sanitarias. Arthur colgó con un suspiro. No podía hacerlo solo. Decidió contactar a antiguos colegas del mundo empresarial. Algunos lo miraron con escepticismo. ¿Un refugio para perros?, preguntó uno de sus socios. Pensé que después del infarto estarías buscando algo más relajado. Pero Arthur no se desanimó. Sabía que su proyecto tenía valor. Encontró aliados entre personas que compartían su amor por los animales. Poco a poco, consiguió apoyo financiero y voluntarios dispuestos a ayudar.
Bravo, mientras tanto, se convirtió en el embajador del refugio. Su historia atrajo la atención de la prensa local, y con ello, llegaron más donaciones y manos dispuestas a trabajar. Cuando finalmente inauguraron el refugio, Arthur se quedó mirando la entrada, donde un cartel con el nombre Segundas Oportunidades se alzaba con orgullo. Miró a Bravo, que se sentó a su lado con la dignidad de un verdadero guardián. «Lo logramos, amigo», susurró. Pero aún quedaba mucho por hacer. El refugio, Segundas Oportunidades, abrió sus puertas con más de una docena de perros rescatados. Arthur se sorprendió al ver la rapidez con la que el proyecto creció. Voluntarios llegaban cada día, dispuestos a ayudar en lo que fuera necesario, alimentar, limpiar, pasear a los perros y atender emergencias. Bravo, como si entendiera su papel, se movía entre los recién llegados con paciencia y liderazgo. Los perros más asustados encontraban consuelo en su presencia, y aquellos que dudaban en acercarse a los humanos lo seguían con curiosidad. Un día, mientras supervisaba la llegada de nuevos perros, Arthur vio a una niña de unos 8 años que se acercaba con su madre. Su mirada se detuvo en un cachorro mestizo de orejas caídas. Se arrodilló junto a él y el perro, después de unos segundos de duda, movió la cola y lamió su mano. ¿Podemos adoptarlo?, preguntó la niña con una sonrisa radiante. Arthur sintió un nudo en la garganta. Asintió, y en cuestión de minutos, el cachorro tenía un nuevo hogar. Ese momento, esa pequeña escena, encapsulaba todo lo que había logrado. Esa noche, sentado en la oficina del refugio, Arthur contempló todo lo que había cambiado en su vida. Hace unos meses, se sentía vacío, atrapado en la rutina, sin un propósito real. Ahora, cada día tenía sentido. Miró a Bravo, que dormía tranquilamente a su lado. Le acarició la cabeza con gratitud. «Gracias, amigo». Bravo levantó las orejas y apoyó su hocico en el regazo de Arthur. El pasado aún vivía en su memoria, pero ahora, el futuro brillaba con una nueva luz. Había sido rescatado una vez. Y ahora, se dedicaba a rescatar a otros.